Eh, ya prácticamente, aunque todavía estamos en otoño, prácticamente el otoño ya aquí no existe porque ya hoy es la primera nevada ¡Yay! en Corea. ¡International! ¡Yuhu! Snowy. ¡Yay! Empezó el frío. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy queremos compartir con ustedes experiencias sobre la cultura coreana, experiencias que hemos tenido aquí y que nos han cambiado un poquito la vida o la visión de lo que es Corea del Sur. Desde mi experiencia, la cultura coreana es una cultura muy respetuosa, la verdad. Para mí lo número uno de los coreanos es el respeto. Ellos respetan muchísimo a las personas mayores de edad, mayores que ellos, y sin embargo, si eres menor o si eres extranjero, te respetan muchísimo también. Una de mis experiencias en cuanto a lo que es el respeto es cuando los coreanos, por ejemplo, te hacen una inclinación, así. Para saludar, los coreanos no te extienden la mano, no te hacen, ¡hey! ¿Qué pasó? No, los coreanos son un poquito diferentes. Creo que en la mayoría de los países asiáticos se saluda con esta forma que es una media inclinación, solamente así. Sí. Ellos demuestran respeto a través de esa inclinación que están haciendo. Por ejemplo, en la universidad me ha pasado muchísimo. Yo soy mayor que la mayoría de los estudiantes y ellos cuando me ven me saludan, o sea, con una inclinación que la frente les llega hasta las rodillas. Y son súper respetuosos. Yo me quedo como que no, no. Pero ya es parte de ellos, de su cultura. Así que me ha pasado lo mismo. Cuando yo tengo que saludar a un profesor, a una profesora o a alguien mayor, sea cual sea la persona, también tengo que hacer una inclinación muy respetuosa. A mí una de las cosas que más me gusta de Corea es el ambiente familiar que aquí se vive en todos los lugares donde uno va. Realmente si vas a un centro comercial, si vas a un restaurante, si vas de compras a los mercaditos, a muchos lugares ves a las personas en familia. Ves a los niños con mamá, con papá, todos juntos agarrados de la mano, haciendo todas las, bueno, las compras o todas las cosas juntas. Y de verdad que es un valor que me gusta muchísimo, la familia, porque, bueno, yo crecí en un ambiente familiar muy bonito y es algo que valoro muchísimo. Otra de mis experiencias en Corea ha sido con un grupo de niños. Estábamos, que 5 niños y yo. Yo era la mayor del grupo y realmente me quedé impactada porque íbamos a comernos un helado entre todos, un helado así súper grande. Y en eso los niños se me quedan viendo así con sus cucharillas y me dicen como que, tienes que empezar tú. Y yo como que, ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque soy la extranjera. Entonces ellos me dijeron, no, no, es porque en Corea las personas mayores tienen que empezar a comer primero. Por ejemplo, si estamos en una mesa todos juntos, vamos a comer ya sea helado, ya sea comida, ya sea en la casa, en un restaurante. Primero empieza a comer la persona mayor. Realmente es algo impresionante verlo y vivirlo estando aquí. Así que les recomiendo cuando vengan que si están compartiendo con alguna persona mayor, esperen a que esa persona empiece y después ustedes pueden empezar a comer. O viceversa, si ustedes son mayores, ustedes empiecen a comer porque ellos no van a comer hasta que ustedes no empiecen. Otra de las cosas que me gusta de Corea, de verdad, es la comida. Y no solo por el hecho de que es deliciosa, porque sí es deliciosa la comida coreana, también es saludable y tiene comida, bueno, de todos los rincones del mundo. Consigues restaurantes de, bueno, de la mayoría de los países alrededor del mundo. Y también que Corea del Sur es un país que ha sufrido muchísimo a través de las guerras y de muchos otros problemas. Entonces ellos valoran muchísimo la comida y también pues cada vez estamos en el ambiente de comer, también se puede notar ese ambiente familiar del que estaba hablando anteriormente. La tercera de mis experiencias es que cada vez que veo a una persona coreana, o sea, ellos te dicen hola y te dicen esta pregunta, ¿Pap 먹었어요?
eso significa ya comiste. Entonces yo creo que porque Corea es un país que ha pasado por muchísimas cosas, ha pasado por guerras, situaciones súper difíciles, la gente pasaba muchísima hambre hace 50 años, cuando la guerra, y realmente ellos, o sea, ha cambiado externamente el país, pero internamente las personas siguen con esta preocupación de que si has comido, si no has comido, así que todavía ellos lo siguen preguntando. O sea, es un hola, annyeonghaseyo, ¿has comido? Ellos siempre te preguntan eso. Y si no has comido, ellos por lo general te brindan algo o te dan algo que tengan para comer o te invitan a comer. Y realmente es algo muy bonito que, que he podido aprender aquí en Corea, estando aquí en Corea. Conoce más sobre Corea del Sur a través de suscribirte a este canal Sol y Luna. También no te olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte. ¡Nos vemos! ¡Annyeong! ¿Tienes mucho frío? ¿Sí? ¿Tienes frío o no? Ah, ¿me está grabando? Habla, ¿tienes frío? Sí, está haciendo frío. Mira la nieve en el cabello. Bueno, a mí me fascina la nieve, me gusta, a pesar de que en Venezuela siempre es cálido. A mí me gusta el invierno y estamos comenzando aquí el invierno, así que estoy emocionado porque otra vez voy a ver la nieve y puedo hacer muchas cosas. Independientemente de la persona que seas, ellos te preguntan, ¿ya comiste? Y si no has comido, pues ellos siempre te van a dar arroz, por lo menos. Aquí se come mucho arroz.